Natalia Magaña, que es la socia directora de Yomime, dedicados al diseño, fabricación y venta de joyería de en plata con piezas de semipreciosas. Tiene ya franquicias en Logroño y Santander y próximamente abrirá en Ibiza, Bilbao y Pamplona. Natalia, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues como me ha presentado Javier, soy Natalia de Yomime, soy el 50% con Daniel. Somos dos personas jóvenes que un día nos decidimos, por nuestra pasión de crear joyas, no solo quedarnos en hacer joyas, sino en crear una marca en la que pudiéramos plasmar toda nuestra personalidad. Siempre insistimos desde el primer momento en crear una marca que se llama Yomime, haciendo joyas en plata con moda y diseño. Sobre todo buscábamos tener mucha calidad y buscábamos el detalle como elemento diferenciador de la joya. Empezamos vendiendo en tiendas multimarca nuestra firma de joyería, y lo cual era en un momento difícil porque era el 2007, estábamos iba a empezar la crisis, las tiendas lo único que querían era quitarse marcas y ibas a vender una marca que no era conocida y claro, pues la gente un poco se echaba para atrás. Así que empezamos a decidir hacer nuestra propia tienda en el 2009. Empezamos vendiendo en tiendas multimarca, un mercado duro para la venta y que comenzaba la crisis, así que… empezamos con el taller nuevo, teníamos 5 personas trabajando. La primera tienda propia la hacemos en la calle San Clemente en el 2009 y hacíamos joyas para todo tipo de personas, ¿no? De estilos de mujer. Siempre intentábamos que la mujer se identificara con nuestra propia firma. En el 2010 creamos la tienda online y abrimos la primera tienda en Madrid. La primera tienda en Madrid nos hace darnos a conocer a mucha gente famosa y a personas que están muy mediáticas, como Adriana Albenia, Nieves Álvarez, Ana Obregón, que visitaban nuestras tiendas. Ellas fueron las que hicieron dar impulso a nuestra marca y que hicieron que mucha gente se viera reflejada y se viera como parte de nuestra firma, ¿no? Que vieran nuestras propias clientas se veían su imagen reflejada. En el 2013 nuestras tiendas están creadas para dar no solo para vivir una experiencia, no solo para vender nuestras joyas. En nuestras tiendas, cuando alguien entra a comprar una joya, lo que queremos es que viva una experiencia, que se sienta como en un teatro viendo las joyas y haciéndose partícipe de una experiencia única. Viendo que nuestro negocio funcionaba, decidimos ir más allá. Y entonces conocemos lo que es el programa de Aragón Empresa de Franquicia y nos asesoraron, nos dieron a conocer nos ayudaron a llevar a cabo nuestro modelo de franquicia y participamos en el 2013, asistiendo a la Expo Franquicia 2013. A partir de ahí entramos en la Asociación de Franquiciadores de Aragón y pusimos nuestra primera franquicia en Logroño en el 2013. Esta es una de nuestras franquiciadas. En el 2014 Santander y ahora en el 2015 tenemos proyectado abrir Ibiza, Pamplona y Bilbao. Tenemos actualmente 16 empleados. Ahora mismo, como objetivos para el 2015, queremos consolidarnos a nivel nacional. Tenemos la expectativa de abrir estas otras 3 tiendas y abrir el primer punto de venta en el extranjero y ampliar nuestro abanico de producto y nuestra línea de productos. Actualmente hemos entrado con el agente más importante de venta de Japón. Vamos a abrir puntos de venta en Japón. A él le ha gustado bastante nuestro producto, como muy diferente a lo que están acostumbrados allí. También estamos intentando ampliar nuestra línea de productos hacia bodas, comuniones y sacar una primera línea en oro.
Actualmente también estamos investigando en desarrollo y en innovación, buscando siempre nuevas tendencias, nuevos productos y nuevos mercados. No nos cerramos a colaborar con wearables que ahora están tan en auge. Y sin más, esto es lo que tengo que decir.